Porque la resurrección de Jesucristo vino a cambiar al ser humano. Jamás el ser humano volvió a ser el mismo después de la resurrección. Trae un cambio de mentalidad la Biblia cuando la analizamos a la luz de la muerte de Jesucristo. Este evento de la resurrección va a cambiar todo el tema de la muerte. Dice la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Dice la Biblia, hermanos, que Jesús con su resurrección le quitó el poder a la muerte. En otras palabras, para nosotros, desde la resurrección en adelante, la muerte es aquel momento de la vida humana en la que trascendemos a la vida eterna. ¿Decimos amén o no decimos amén? Como la Biblia dice que Él es amor. Y llamé esta predicación la resurrección una revolución. Diga conmigo, revolución. ¿Por qué una revolución ontológica? Es una revolución del ser. Porque la resurrección de Jesucristo vino a cambiar al ser humano. Jamás el ser humano volvió a ser el mismo después de la resurrección. Van las mujeres esa mañana. Yo quiero que vayan conmigo entonces a la escritura. Van las mujeres esa mañana a buscar a la tumba de Jesús, porque es costumbre de ir a ungir los cuerpos de sus muertos. Los ungían sus cuerpos para conservarlos en el mejor estado posible por el mayor tiempo posible. Y van estas mujeres a la tumba donde ha sido depositado el cuerpo de Jesús. Y dice la escritura: y cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena, Mateo 28, vayan conmigo, Mateo 28, 1 al 3. ¿Sí? No les dije la cita bíblica, ¿verdad? Y cuando pasó el día de reposo, ¿cuándo es el día de reposo? El sábado. Al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Dice: María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre de ella. Déjenme hablarles de un tema un poquito difícil y feo: la muerte. A nadie nos gusta el tema de la muerte. La muerte es dolorosa, deja espacios vacíos en el corazón de la familia. Vienen los momentos en los que la muerte nos separa de personas a las que amamos: papá, mamá, hermanos, tíos, hijos. Y entonces la muerte causa mucho dolor. Y la muerte parece ser el último límite, parece ser el límite ya extremo de la experiencia humana, ¿verdad? Parece ser como que la muerte viene y acaba con todo, ¿no es cierto? Al menos eso está en la mentalidad humana, como si la muerte viniera y acabara con todo. Pero bíblicamente hablando, y a raíz de la resurrección, y de acuerdo a Mateo 28, esto causa una
manera diferente de pensar respecto a la muerte. Es una disrupción al pensamiento de lo que la muerte trae. Trae un cambio de mentalidad la Biblia cuando la analizamos a la luz de la muerte de Jesucristo. Este evento de la resurrección va a cambiar todo el tema de la muerte. Dice la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Dice la Biblia, hermanos, que Jesús con su resurrección le quitó el poder a la muerte. En otras palabras, para nosotros, desde la resurrección en adelante, la muerte es aquel momento de la vida humana en la que trascendemos a la vida eterna. ¿Decimos amén o no decimos amén? Si no fuera por la muerte y resurrección de Jesucristo, el concepto de muerte todavía causaría caos para nosotros. Pero cuando un ser querido de nosotros muere, ¿qué es lo que nos da esperanza? ¿No es cierto que algún día le veremos? ¿Decimos amén o no? Algún día le veremos. Por eso la Biblia dice que no lloremos como aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que morimos en Cristo, hermanos, sabemos que algún día nos vamos a encontrar con mamá, con papá, con el hermano, con la hermana. Aquellos que morimos en Cristo, es la resurrección de Jesús la que trae un cambio de mentalidad, es una revolución a la manera de pensar respecto a la muerte, respecto a la vida después de la vida. Jesucristo vino y cambió, hermanos, esa situación. Ahora, regresando a Mateo, dice: cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día, fíjense cómo repite en un solo verso 2 veces la palabra día, y se refiere al día de reposo, y ahora enseguida se refiere al primer día de la semana. Ahora quiero hablarles de los últimos 5 días de la vida de Jesús. Si lo analizamos desde el lunes antes de su muerte, Jesús va a entrar a Jerusalén, y es cuando va a entrar al templo y va a volcar las mesas, enojado porque se ha usado la casa de Dios como un mercado, y el espacio y el lugar donde los gentiles no judíos podían venir a adorar ha sido ocupado por comerciantes. Y a Jesús eso lo indigna, volca las mesas y dice: mi casa será llamada casa de oración. Luego el martes Jesús se dedica a enseñar, da principios del reino. Jesús enseña en el templo. Jesús hace la lamentación sobre Jerusalén. El miércoles es el día de la traición. El miércoles es el día en que Judas va a estar haciendo negociaciones a escondidas, a espaldas de Jesús. Jesús está entrando en contacto con algunos miembros Judas está haciendo contacto con algunos miembros del Sanedrín y comienza a conspirar con los líderes religiosos para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. En la línea del tiempo de los últimos días de Jesús, el mismo miércoles, escuchen esto, el mismo miércoles está ocurriendo en una ciudad llamada Betania, que una mujer va a romper uno de los perfumes más caros de la época. Eran perfumes que eran traídos, cuya esencia era hecha en la India, países muy lejanos, muy costosos. Se podían regalar esos alabastros de perfume como herencia, se podían dar como herencia a las familias. Eran muy, muy caros, muy costosos,
porque las esencias con las que se hacían no se conseguían, no había en el territorio de Israel. Eran esencias de importación, y eso elevaba los productos. Y aquella mujer ha quebrado el alabastro. Era normalmente de una sola pieza, y para comenzar a usarlo había que quebrarle la parte de arriba, y entonces a partir de ese momento se podía comenzar a usar el perfume. Y aquella mujer se va a ir a postrar a los pies del maestro y va a empezar, hermanos, a perfumar desde la cabeza hasta los pies al Señor Jesucristo. Es un acto de adoración. Es un acto especial de aquella mujer que le está trayendo a Jesús lo mejor de su vida con un perfume, el más caro del momento, el más caro de la época. Algunos han dicho que ese perfume podía durar en la piel hasta por 7 días. No, el que usted compra en TJ Maxx y Rose, puro alcohol, hermano. Puro alcohol. Algunos dicen que ese perfume podía durar por días, y algunos dicen que podía olerse a kilómetros de distancia, sobre todo en las cantidades en las que aquella mujer estaba derramándolo sobre la cabeza, los pies de Jesús. Aquí hay una gran enseñanza del día miércoles, porque el mismo día que alguien estaba traicionando a Jesús, había alguien adorándolo. El mismo día en que un Judas estaba negociando 30 monedas de plata para entregar al maestro, ese mismo día, hermanos, había una mujer quebrando lo más precioso que tenía para ungir al maestro. Y ese cántaro que ella rompía para sacar el perfume quedaba abierto, así como queda abierta la adoración por generaciones, hermanos, en la iglesia. El mismo día que un Judas estaba negociando, conspirando para entregar a Jesús, ese mismo día había en Templo Sinaí un grupo de cristianos levantando manos, adorando, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo día en que hoy allá afuera hay un grupo de personas, hermanos, que anoche se fueron al solongolongo, que anoche se fueron y se embriagaron, se drogaron. El mismo día en que, hermanos, muchos ahorita tienen una cruda tanto moral como física, y que ahorita no los calienta el sol ni allá en la playa, hay un grupo de creyentes que vienen y derraman su vida en adoración, levantando manos a Él, diciendo: Señor, yo vengo a entregarte lo mejor de mi vida en adoración. Y dice la Biblia: y haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros el mismo sentir. De tal manera, hermanos, que a veces en las relaciones personales y en la vida, hermanos, que nosotros experimentamos y vivimos, nos toca vivir a veces lo mismo que Jesús vivió. Porque a veces al mismo tiempo que alguien te da la espalda, te apuñala por la espalda, te traiciona, te critica, te juzga, habla de ti, al mismo tiempo Dios tiene gente a tu lado que te edifica, que te bendice, que te enriquece. Decimos amén, hermano. Y la resurrección, el relato de la resurrección comienza hablando de días. Thank you.
Hello. El mismo día The same day que había un Judas negociando a Jesús por 30 monedas de plata, that there was a Jew negotiating 30 coins of silver, ese mismo día that same day había una mujer derramando perfume there was a woman putting perfume en adoración ante los ojos del Maestro. and worship in the eyes of the teacher. Eso fue el miércoles. That was on Wednesday. El jueves On Thursday, Jesús va a ir con los discípulos al monte Jesus is going to go de to the los mountain olivos, of the olives with his a un disciples huerto que se llama el huerto del Getsemaní. in a garden called the Garden of Gethsemane. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Gethsemane means a place of oil. Cuando usted va al Getsemaní, When you go to Gethsemane, usted va a encontrar que todavía ahí hay una prensa de aceite. you are going to find that there is still that place of oil. Quitaban las aceitunas They would take the de vegetables los árboles from the trees y las colocaban en esa prensa. and they would place them on that Y smasher. entonces las presionaban con una rueda grande, So then they would put pressure with a big circle con el peso exacto, and with that exact para weight que la aceituna soltara so that it can release el aceite oil sin triturarla, without damaging it, para que el aceite no quedara contaminado. so that the oil wouldn't be El contaminated. peso era exacto, It was an exact para que weight, fluyera exactamente lo mejor so that exactly the best de la aceituna. from that would flow. ¿Sí? ¿Cómo se dice aceituna? Olive. Olive. Para que soltara exactamente la cantidad de esa aceituna. So that exactly an amount from that olive would La release tarde del oil. jueves, So the evening of Thursday, Jesús va a estar orando en el Getsemaní, Jesus is going to be praying in his diciéndole a Dios el Padre: telling God the Father, Señor, Lord, si es posible, if it's possible, pasa de mí esta copa, pass this cup from me, pero no se haga mi voluntad, but that it not be my will, sino la tuya. but yours. El Señor Jesucristo The Lord Jesus estaba siendo presionado, was being pressured. estaba siendo exprimido. He was being Era un momento difícil de su vida, wrung out in a pero hard lo time of his mejor life. de Jesús But the best of Jesus estaba saliendo en ese momento, was releasing in that cuando moment. le dice al Padre: When the Father tells pero him, no se haga mi voluntad, but it won't be my will, sino la tuya. but yours. Lo mejor de ti, The best of you, lo mejor de ti the best of you es cuando eres provocado, is when you are provoked, cuando eres tentado. when you are tempted. Lo mejor de ti The best of you sale comes out cuando el enemigo when the enemy quiere destruir tu vida. wants to destroy your life, Y entonces tú le dices al Padre: and then you tell the Father, Señor, Lord, no se haga mi voluntad, sino la tuya. not my will be done, but yours. Lo mejor de nosotros The best of us va a salir is going to come en out nuestra relación con Dios in our relationship with cuando God estamos en una crisis, when we are in a crisis, cuando estamos siendo presionados, when we are being pressured, cuando el problema se viene when the encima, problems are coming, cuando el ataque del enemigo llega sobre tu vida, when the attack of the enemy comes over your cuando life, sientes que no puede más, when you feel that you can't anymore, cuando Judas te ha traicionado, when Judas has betrayed you, cuando parece que todo está en contra tuya, when it looks like everything is against y you, entonces estás siendo presionado como las aceitunas and you're being pressured like the olives, y te sometes a la voluntad de Dios. and you submit to the will of God. Cuando tú le dices: Dios, When you tell God, no importa lo que esté pasando alrededor mío it doesn't matter what's going on around me o lo que vaya a pasar alrededor mío, or what's going to happen around me, hágase tu voluntad en mí. may it be your will in me, Entonces ahí sale lo mejor de Dios, and then the best of God lo comes in, mejor de Dios en tu vida. the best of God in your life. Ese Getsemaní el día jueves. That was Gethsemane on Thursday. El día jueves The day Thursday, va a llegar Judas, Judas is going to come. va a venir ya con los guardias del templo, He's coming with the guards and the members van a of the church. arrestar a Jesús They're going to arrest Jesus. ahí en el huerto del Getsemaní. They're in the garden of Gethsemane, Y va a venir and there is going to come el beso the kiss de la traición. of betrayal. El beso de la traición. The kiss of betrayal. El momento en que Jesús le va a decir a Judas: The moment where Jesus is going to tell Judas, con un beso with a kiss, entregas al maestro. you give up the master. El jueves es un día difícil. Thursday is a hard day. Los discípulos han salido corriendo. The disciples have ran off.
La promesa de Pedro no se cumplió. The promise of Peter wasn't accomplished. Señor, contigo hasta la muerte. Lord, with you until death. Señor, contigo a la cárcel. Lord, with you until prison. Señor, estoy contigo a caminar contigo, pase lo que pase. Lord, I'm with you to walk with you no matter what happens. Después del beso de Judas, After the kiss of Judas, Pedro, Peter, Juan, John, Felipe, Philip, Bartolomé, Bartholomew, todos salen huyendo. everybody began to run. Pobre Judas, lo hemos hecho pedazos los predicadores, ¿no es cierto? Poor Judas, the preachers have put him in pieces. Oh, el único en el Passion Play que quería ser Judas era Ponchito. The only one that wanted to be Judas in Passion Play was Ponchito. ¿Te acuerdas, Ponchito? Do you Me dijo, remember? pastor, yo quiero ser He Judas. said, Pastor, I want to be Judas. Es el personaje que nadie quiere, It's the person that nobody wants, ¿no es cierto? right? En el Passion Play, decirle a alguien, tú vas a ser Judas, es como que, In Passion Play to say, you're going to be Judas, it's like, pues bueno, si no hay más. okay, if there's not anything else. Y agarramos a Judas y le damos a Judas y And we grab Judas and we give to agredimos Judas, a Judas and y we aggravate him. atacamos a Judas. We attack Judas, Pero también se nos olvida but we also forget que Pedro, that Peter, Juan, John, Felipe, Philip, Bartolomé, Bartholomew, todos abandonaron a Jesús esa noche. everyone abandoned Jesus that night. Y Jesús fue dejado solo. And Jesus was left alone. Como aquellos momentos en tu vida, Like in those moments of your life en lo que sientes en los que todo el mundo te dio la espalda. where you feel like everyone has turned their back on you. En lo que te sientes solo, When you feel alone, en los que puedes estar rodeado de gente y amigos, where you could be surrounded by people and friends, pero te sigues sintiendo solo. but you still feel alone. Esa fue una noche difícil para Jesús That was a hard night for Jesus. y fue una noche difícil para los discípulos And it was a hard night for the disciples porque no cumplieron su palabra. because they didn't fulfill their word. Habían prometido There was a promise estar con Jesús. to be with Jesus. Sígueme. Follow me. Sí, Señor, te seguiremos. Yes, Jesus, I'll follow you. Pero esa noche Jesús la va a pasar solo. But that night, Jesus is going to spend alone. Me tocó estar en Jerusalén en el lugar I was in Jerusalem in the place donde se cree que fue la casa de Caifás. where they believe was the home of Caiaphas. Y nos llevaron a ese cuarto pequeño And they took us into that small room donde hay una sola entrada. where there's only one entry. Es un cuarto subterráneo It's an underground room y hay un hoyo. and there's a hole. No hay escaleras, There's no stairs. no hay manera de salir. There's no way of getting out. Y uno se asoma por ese hoyo And you look through that hole y abajo es una especie de cueva. and then there's like a Es cave un under there. subterráneo. It's underground. Y ahí fue puesto Jesús. And that's where Jesus was placed. Ahí pasó toda la noche. That's where he spent all night, La noche del jueves the night of Thursday, para amanecer el viernes to wake up on Friday en un lugar. in a place, Ese lugar de la soledad. the place of being alone. Ese lugar That place donde eres tú where it's you y Dios. and God. Y nada más. And that's it. En el que tienes que depender de Dios, Where you have to depend on God, confiar en Dios to believe in God, y decirle a Dios, and to say, God, tú eres lo único que me queda. you're the only thing I have left. Solamente en ti puedo confiar. Just in you I can trust. Solamente de ti puedo depender. Just of you I can trust. Es en ese lugar It's in that place donde nada más where it's only caben tú y Él. you and God fit. Donde lo verdaderamente tú, Where the true you, donde el verdadero tú where the true you va a estar a solas con Dios. is going to be alone with God. ¿Quieres conocer quién verdaderamente tú eres? Do you want to know who you really are? Eres la persona You are the person cuando estás a solas. when you are alone. Ese eres tú. That's the real you. Cuando estás delante de la gente, When you're in front of people, es una parte de ti, it's a part of you, pero no siempre es el 100% tú. but it's not always the 100% you. Porque siempre hay una sonrisa que hay que poner. Because there's always a smile to put on. Porque siempre hay una apariencia que hay que dar. There's always an appearance to give. Porque siempre hay que dar una imagen ante los demás. Because you always have to give an image to Pero el others. verdadero tú But the true you es aquel lugar
is in that en el que place tú estás solo con Dios. where you are alone with Y ahí God. se manifiesta la verdadera persona que tú eres. And that's where it manifests the true you. Ahí se reflejan los verdaderos pensamientos. There's where it reflects the real thoughts. Ese es el verdadero tú. That is the true you. Y ahí estaba Jesús la noche del jueves. And that's where Jesus was on the night Luego of vino Thursday. el día viernes, And then Friday came, donde es sacado de aquel hoyo where he's taken out of that hole por sus enemigos by his enemies para ir y ser presentado to be presented ante el Sanedrín. under the people. El Sanedrín ya ha tenido, And they have already had. ya tiene una decisión respecto a Jesús. They've already made a decision in respect to No lo van a Jesus. juzgar, They're not going to judge him. solamente ya tienen una decisión. They already have a decision. Jesús está condenado Jesus is condemned antes de un proceso judicial. before a judicial system. Ya ellos tienen una decisión final. They already have a final Su decision. muerte His death ha sido decidida has been decided antes del juicio. before his judgment. El juicio es solamente una apariencia. The judgment is only an appearance. Ellos ya tienen una decisión. They already have a decision. Después del Sanedrín, After that, Jesús va a ser llevado ante Pilatos. Jesus is going to be taken in front of Pilar. Y ante Pilatos, And in front of him, Pilatos no encuentra culpabilidad en Jesús. he doesn't find any guilt in Jesus. Pilatos está listo para soltarlo. He's ready to release him. No hay cargos que él considere sólidos y fuertes. There are not any charges that are solid or strong enough. Pero el Sanedrín But Sanhedrin ha sobornado a un grupo de la multitud. has sovereign to a group of the Y multitude. aquella multitud And that va a multitude estar en las escaleras, is going to be on the stairs, gritándole a Yelling. Pilato: yelling to him, crucifícale, crucify him, crucifícalo, crucify him, crucifícalo, crucify him, crucifícalo. crucify him. Son las voces de gente It's the voices of people que no lo ha conocido. that do not know him. No es la misma multitud, It's not the same multitude. no es la misma gente It's not the same people que antes decía: that before had said, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, welcome the one that comes in the name of Jesus. Esta es otra multitud That's another multitude que no lo conocen that don't know him. y dice: crucifícanlo. And they say, crucify him. Pilato va a entregar a Jesús para ser azotado esa tarde. He's going to give Jesus to be killed that night. Va a ser golpeado, He's going to be beat. va a ser puesta una corona de espinas sobre su cabeza, There's going to be a crown of thorns placed on his head. va a ser torturado He's going to be tortured. y va a ser puesto una cruz sobre su espalda. And a cross is going to be placed on his Va a back. caminar hasta el monte de la calavera He's going to walk on Mount Calvary. y ahí va a ser colocado, And there he's going to be placed, no arriba del monte, not on top of the mountain, no en una cruz alta. not in a high Eso, cross. nos lo pintó Hollywood Hollywood painted us that. y eso nos lo han puesto en las películas. And that's what they put on the movies. Jesús ha sido puesto Jesus has been placed a los pies del monte de la calavera, on the feet of Mount Calvary, no en la parte alta, not on the top part, en la parte baja del monte, on the bottom part of the mountain, donde pasa un camino where a road goes through que lleva a una de las puertas de entrada a Jerusalén. that has one of the entrances to Jerusalem. La cruz no es alta, The cross isn't high. la cruz es bajita. The cross is small. Sus pies casi tocan el piso. His feet almost touch the ground. Sus manos y sus pies han sido clavadas en esa cruz His hands and feet have been on the y ha sido cross, puesto al lado del camino and he's put it on the side como of the road escarmiento al resto de la comunidad. to be viewed by the rest of the community. Los ciudadanos romanos no eran nunca crucificados. The Roman citizens were never crucified. La ley prohibía The law forbid que un ciudadano romano fuera crucificado. that a Roman citizen be crucified. Solo los esclavos eran crucificados. Only slaves were crucified. Los criminales eran crucificados. Criminals were crucified. Solamente los desechados por la sociedad eran crucificados. Only the ones that were taken away from society Por were aquel crucified. camino iba a transitar la gente. From that road, people were going to transition. Y casi a la altura de su rostro, And almost at the height of their face, la gente podía ver al crucificado. people can see the crucified. Muchos de ellos Many of them escupían su rostro would spit in their face porque eran menospreciados. because they were belittled. Muchos de ellos Many of eran them, maldecidos. they were cursed.
Muchos de ellos Many of them decían, tú estás ahí would say, you are porque there mereces estar ahí. because you deserve to be there. Por eso el ladrón de la cruz That's why the thief of the le cross dice a Jesús, tells Jesus, si tú eres el hombre que dices que if eres, you are the man you say you are, bájate de la cruz, get down from the cross. bájanos a nosotros, Get us down from the sálvate a ti mismo cross. Save y yourself sálvanos a and nosotros. save us. Jesús ha sido puesto en el lugar de la vergüenza. Jesus has been put in this place of shame. El día viernes es el lugar de la vergüenza, Friday is a place of shame, es el lugar del sufrimiento, the place of suffering, es el lugar del quebrantamiento, the place of brokenness. es el lugar donde el rostro es escupido It's that place where his face is spit on del maestro, from the master. es el lugar de la vergüenza. It's the place of shame. En ese lugar In that place, el rostro de Jesús ha sido maldecido por decenas y cientos de personas. the face of Jesus has been cursed by 12. En esa cruz, And in that cross, en ese lugar, in that place, Jesús va a decirle al Padre, Jesus is going to tell the Father, Padre, Father, perdónalos, forgive them. porque toda esta gente que me escupe, Because all of these people that are spitting on me, toda esta gente que me maldice, all of these people that are cursing me, no saben lo que hacen. they don't know what they're doing. Ellos no entienden They don't understand que estoy en este lugar that I'm in this place por amor a ellos. for love of them. Ellos no comprenden They don't comprehend que si he sido crucificado that if I have been crucified, es porque es la única manera it's because the only en way que ellos puedan llegar al cielo. that they can get to heaven, Es la única manera it's the only way en la que ellos pueden llegar a ser salvos. that they can be saved. Padre, perdónalos. Father, forgive them. No saben lo que hacen. They don't know what they're doing. A las 3 de la tarde aproximadamente, Approximately at 3 in the evening, Jesús está muriendo en la cruz del Calvario. Jesus is dying on that cross of Calvary. Antes de que caiga la noche, Before the night falls, los judíos saben, the Jews know, los discípulos saben, the disciples know, que después de las 6 de la tarde aproximadamente, that after approximately 6 in the evening, ya no pueden bajar el cuerpo del maestro, they can no longer put down the body of the master, porque quedarían impuros ante la ley del Antiguo Testamento. because then they would be impure in the law of the Old Y Testament. entonces van a bajar el cuerpo del maestro de la cruz So they're going to get his body down, y va a ser llevado and he's going to be taken a un jardín. to a garden. Hay una distancia muy There's a corta. distance, a very short distance. La primera vez que yo fui al Monte Calavera, The first time that I went to Mount Calvary, uno se para you can stand y, there y todavía se logra ver and you can still see lo que parece una calavera gigantesca en ese monte. what appears to be a big skull. La sorpresa más grande para mí, The biggest surprise for me, después de estar ahí contemplando y orando after being there contemplating and praying en el lugar donde Jesús fue crucificado, in the place where Jesus was crucified, la sorpresa más grande para mí the biggest surprise for me fue la distancia tan corta que había was the short distance that there was entre el lugar de la vergüenza, el lugar de la crucifixión from the place of shame and crucifixion y el lugar de la tumba vacía. and the place of the empty tomb. Porque uno literalmente Because you literally puede irse caminando can walk there desde el lugar de la crucifixión from the place of crucifixion al lugar de la tumba vacía. to the place of the empty tomb. Así de corta es la distancia That's how short the distance is que hay entre los momentos difíciles de tu vida between the hard moments of your life y el lugar de tu victoria. and the place of your victory. Así de corta es la distancia That's how short the distance is que hay entre el lugar de la vergüenza y el dolor in the place of shame and de pain nuestro Señor Jesucristo of our Lord Jesus Christ y el lugar donde el siguiente día and the place where the second day las mujeres llegarían the woman came y los ángeles les dirían: and the angels told them, ¿por qué buscan entre los muertos why al are que you vive? looking in the dead, the No one está that aquí. lives? He's not here. Ha resucitado. He has resurrected. Qué corta es la distancia How short is the distance entre el dolor between pain y la vergüenza and shame y el lugar and the place donde está la victoria. where victory is. Y entonces Jesús es trasladado, su cuerpo So then Jesus is taken, inerte, his body a un lugar donde estaba la tumba. goes to a place where the tomb was. Las mujeres van a llegar esa mañana. The women are going to get there in the morning. Son días They're diferentes. different days. El miércoles Wednesday es el miércoles de la traición, is Wednesday of betrayal, donde ha sido apuñalado por la espalda. where he has been stabbed in the back. El jueves Thursday es el lugar, el día de la traición is the también, place of betrayal, donde Jesús es entregado, where Jesus is donde es taken in, exprimido. where he is saturated. El viernes Friday es el lugar de la entrega del sacrificio y la vergüenza. is the day of the
giving of the sacrifice and the shame. Pero el día más difícil de todos But the most difficult day out of all es el día sábado. is Saturday. Porque el día sábado Because Saturday es el día en que los discípulos is the day that the disciples han regresado a su vida normal have gone back to their normal lives con muchas preguntas, with many questions, muchas dudas. many doubts. ¿Hicimos bien en seguirlo? Did we do good by following him? ¿Verdaderamente era el Mesías? Was he really the Messiah? ¿Nos equivocamos? Did we make a mistake? El sábado es el día sin respuestas. Saturday is the day without answer. Son los días de tu vida y mi vida It's the days of my life and your life en lo que tenemos muchas preguntas, where we have a lot of questions cero respuestas. and zero answers. Cuando te preguntas por qué yo, When you ask yourself, why me? o por qué mis hijos, Or why my children? o por qué mi hija, o por qué mi hijo, Or why my daughter? Or why my son? ¿por qué me pasó a mí? Why did it happen to me? Mi hija tuvo un parto muy difícil, My daughter had a very hard labor, muy difícil, very hard, al punto de que llegó a ser traumático. to the point where it was traumatic. Días después de su parto, Days after her delivery, me llamó y estuvimos hablando por un buen rato she called me and we spoke for a while. y me dijo, papá, And she said, Dad, yo oré durante todo mi embarazo. I prayed for my entire pregnancy. Yo le pedí a Dios que tuviera un parto suave. I asked God that I'd have an Hice todo lo que tenía que hacer. easy delivery and everything that I had Preparé to do. mi cuerpo, I papá. prepared my body. Lo alimenté correctamente. I fed it correctly. Me ejercité. I did exercise. ¿Por qué? Why? A la hora del parto, In the moment of delivery, todo lo que yo oré, everything that I prayed for, todo lo que yo le pedí a Dios, everything I asked God for, fue contrario a todo lo que yo esperaba. was the contrary and everything that I hoped for. Y entonces tuve que consolar el corazón de mi hija. And I had to counsel the heart of my daughter. Y entonces tuve que decirle, hija, And I had to tell her, daughter, a veces así es la vida. sometimes that's how life Nos is. preparamos para lo mejor We prepare for the best y recibimos lo peor. and we receive the worst. A veces así es la vida. Sometimes that's how life is. Cuando nos casamos para ser felices When we get married to be happy, y viene la puñalada por la espalda. and then it comes a stab in the back. A veces así es la vida. Sometimes that's how life is. Cuando tienes hijos para que sean exitosos, When you have children so they could be successful, pero les va mal en la vida y se van a las drogas y se van al alcohol. but life treats them bad and they go to drugs and alcohol. Son los días donde tienes más preguntas que respuestas. It's the days where you have more questions than answers. Son los días donde hay silencio, It's the days where there's silence, donde oras y no escuchas nada, where you pray and you don't hear anything, donde todo aquello que orabas y esperabas y pedías where everything that you prayed and hoped for and asked for, parece que te lleva al revés de lo que tanto esperabas. it's like you receive everything backwards of what you hoped for. Ahí están los discípulos en un lugar y en un momento difícil de su vida. And the disciples are there in a very hard moment of their life. ¿Nos equivocamos? Did we make mistakes? ¿Sabes qué dice Pedro? Do you know what Peter says? Yo no sé ustedes, muchachos, I don't know about you guys, pero yo me regreso a pescar. but I'm going back to fish. Y los discípulos uno a uno And the disciples one to another comienzan a seguir a Pedro. begin to follow Peter. Yo no sé ustedes, pero yo me regreso hasta ese momento I don't know about you guys, but I'm going back to the moment en el que Él llegó a mi vida where he came to my life y me dijo, Pedro, sígueme and he said, Peter, follow me y yo te haré pescadores de hombres. and Yo I'll te make you haré a fishers pescador of de men. hombres. I'll make you fishers of men. Yo no sé ustedes, pero yo me regreso a ese momento. I don't know about you guys, but I'll go back to that moment Porque el sábado es el día más difícil. because Saturday is the hardest Es day. el momento más difícil. It's the hardest El momento moment. más difícil de tu vida The hardest moment of no your life es cuando estás en la cruz. is not when you're on the cross. No es cuando estás sufriendo. It's not when you're suffering. ¿Sabes cuándo es el momento más difícil de tu vida? You know when is the hardest moment of your life? Cuando hay silencio de Dios. When there's silence from God.
Cuando la habitación está vacía. When the room is empty. Cuando sabes que no lo vas a ver más ahí. When you're no longer going to see them there. Tienes que vivir con los recuerdos nada más de lo que un día fue y ya no es. When you have to live with the memories of what day was and no longer will be. Cuando tienes que mirar las fotografías When you have to look at the photos y es todo lo que te queda. and that's all you have left. Cuando todo lo que te queda son memorias de lo que un día fue, When all you have left are memories of what one day was, pero sabes que no volverá. but you know it will no longer be. Ese es el día más difícil. That's the hardest day. Cuando tienes que esperar sin respuestas. When you have to wait without answers. Cuando tienes que seguir viniendo a la iglesia. When you have to keep coming to church. Cuando tienes que seguir adorándolo. When you have to keep worshiping Him. Cuando tienes que seguir levantando las manos en alto para servirle y para adorarle. When you have to keep putting your hands up and Aunque praising Him. tu vida está hecha a pedazos. Even when your life is in pieces. Ese es el momento más difícil de la fe y de tu vida. That is the hardest moment of your faith in your life. Cuando tienes que decirle al Señor, When you have to tell Him, no Lord, entiendo nada de lo que pasó. I don't understand anything No that sé happened. por qué a mí me pasó. I don't know why it happened to me, Pero yo te voy a seguir but I'm sirviendo. going to keep following you. Yo voy a seguir en mi relación contigo. I'm going to keep in my Yo te relationship voy a with you. seguir adorando. I'm going to keep worshiping No you. importa lo que pase. It doesn't matter what happens. Yo voy a vivir para ti. I'm going to live for you. Es cuando estás en ese cuarto a solas. It's when you're in that room alone. Muchas preguntas, A lot of questions, cero respuestas. zero answers. Tienes que vivir con los recuerdos de lo que un día fue tu matrimonio, When you have to live with the memories of what one day was your marriage, de lo que un día fueron tus hijos, of what one day was your children, de lo que un día fue, one day it was, pero que ya no es. but it's not anymore. El sábado es muy difícil, hermano, Saturday is very difficult, brothers, hasta que llegó el domingo. until Sunday came. El domingo es el día de la resurrección Sunday is the day of resurrection, y el domingo es el día de las respuestas. and Sunday is the day of answers. Y cuando pasó el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, And when the day of rest passed and it was the first day of the week, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. both Marias went and visited the place. Dice, y de pronto hubo un gran terremoto, And all of a sudden there was thunder, porque un ángel del Señor descendió del cielo, because an angel of the Lord came from the heavens, removió la piedra removing the rock, y se sentó sobre de ella. and he sat above it. ¿Qué tenemos aquí? What do we have here? Tenemos un nuevo día, We have a new day, tenemos un jardín nuevo we have a new garden, y tenemos un nuevo momento de la historia de la humanidad. and we have a new moment in the story of humanity. Esas mujeres Those women están recibiendo una noticia, are receiving some news, pero antes de eso ha venido un terremoto. but before that came a storm. El terremoto es símbolo de un apocalipsis. It's a symbol of revelation. Es un momento, hermano, de revelación. It's a moment of revelation. No solo era un terremoto en lo natural, It wasn't just a natural storm. no solamente estaban siendo sacudidas las placas tectónicas de la tierra, Not only the plate tectonics were being shaken, no solamente estaban los montes moviéndose en ese momento not only the mountains were moving por in la that moment muerte de su creador, due to the death of their creator, sino era una sacudida but it was a shake a la eternidad. Alguien le da gloria a to Cristo.
Cristo. eternity. Did someone say glory Ese to God? terremoto, hermanos, It's that shake, brothers. no solamente estaba moviendo la tierra, It wasn't only moving the earth. estaba moviendo los cielos, It was moving the heavens. estaba moviendo el It infierno, was moving the hell. le estaba quitando el poder de la muerte a la muerte. It was taking power away from death. Estaba arrancando de lo profundo de la tierra It was taking from the deepest place of earth el poder de la desesperanza. the power of discouragement. Ese terremoto estaba sacudiendo y moviendo, It hermano, was shaking and moving el ser del ser the being of being humano. human. Estaba moviendo esa parte de nosotros, hermano, It was moving that place of us que nos da esperanza de la vida eterna. Alguien dele gloria a that gives Cristo. us hope of eternal life. Estaba moviendo esa parte de ti y de mí It was moving that part of you and I que nos conecta con lo eterno that connects us to eternal. y que sabemos que pase lo que pase, And that we know what happens, el Dios de los cielos the Lord of the heavens, a la muerte to death, le da continuidad gives continuity para vida eterna. to eternal life. Era un terremoto simbólico. It was a symbolic shaking La historia, hermanos, in history que hasta ese momento parecía lineal y parecía que estaba cerrada, that in that moment it looked lineal, it looked closed, ahora se estaba abriendo. was now being opened. Ya no era lineal, Yeah, it wasn't ya lineal no anymore. estaba cerrada, It was closed. ahora estaba abriéndose Now it was opening hacia la eternidad. to eternity. Estaba abriéndose hacia lo divino. It was opening up to the divine. Y aquel ángel, dice la Biblia, And hermanos, that angel, the Bible says, estaba sentado sobre la piedra. was sitting on top of the rock. Esa es una señal tremenda de victoria. And that's a tremendous sign of victory. El ángel que las mujeres encontraron The angel that the woman found no andaba mordiéndose las uñas. Ay, wasn't biting his fingers. aquel ángel That angel está sentado, was sitting señal de autoridad. in sign of authority. Las mujeres están nerviosas. The women are nervous. ¿Quién se ha llevado al maestro? Who has taken the master? Porque la piedra está movida. Why is the rock moved? Saben que los judíos, hermanos, cuando uno va a Jerusalén, You know, when the Jews, when you go to Jerusalem, ellos no llevan flores a sus tumbas, ¿saben? they don't give flowers to their tombs. ¿Saben que llevan ellos a las tumbas de sus seres queridos? Do you know what they take to the tombs of their Ellos loved llevan ones? piedras. They take rocks. Y cuando uno va al Monte de los Olivos, And when you go to Mount Olive, ahí hay un cementerio there's a cemetery, judío. Jewish. Y en todas las tumbas de ellos In all of their tombs, hay muchas piedras. there's lots of rocks. Porque ellos cuando van a visitar la tumba de una persona que perdieron, Because when they go visit the tomb of a llevan loved una one, piedra. they take a rock. Porque para ellos la piedra, Because for them, the rock, para ellos las flores, nosotros llevamos flores, ¿no es cierto? we take flowers, right? Para ellos las flores son señal de vida. But for them, flowers are a sign of Pero life. esa persona ya no tiene vida. And that person doesn't have life. Para ellos la piedra For them, the rock representa permanencia, represents permanence. representa algo que ya no va a cambiar. It represents something that is no longer going to change. Y la piedra de la tumba ha sido quitada. And the rock of the tomb has been taken. Y aquel ángel está sentado en señal de autoridad. And that angel is sitting in a sign of authority. Las mujeres vienen preguntando en el caos: The women are asking in the ¿dónde está el chaos, maestro? where is the master? ¿Dónde se lo llevaron? ¿Por qué ya no está aquí? Where did they take him? Why is he not Y el here? ángel les dice con toda tranquilidad: And the angel tells them very calmly, ¿por qué buscan entre los muertos why are you looking in the dead al que ha resucitado? for the one that has resurrected? No está aquí, He's not here. no está aquí. He's not here. Jesús se va a aparecer a María Magdalena Jesus is going to appear to y le va a decir: Mary Magdalene. And he's going to say, ve y vayan y díganle, ve y dile a los discípulos, go and tell the disciples, pero especialmente al traicionero de Pedro, but especially the one that betrayed me, to Peter, al tremendo que me negó, the one that denied me, especialmente a él. especially to him. Díganle que los espero en Galilea. Tell him that I'm waiting for them in Galilee. El sepulcro vacío, That empty tomb. dijo un teólogo que se llama Karl Barth.
A theologist said, el sepulcro vacío, the empty tomb es el punto de intersección is the point of intersection entre lo finito between the infinite y lo infinito. and the infinite. Es ahí ese lugar It's in that place donde la historia de la humanidad where the story of humanity cambió para siempre. changed forever. La resurrección de Jesús The resurrection of Jesus vino a traer un cambio histórico en la humanidad. came to bring a change historically in Quieren ponerse humanity. sobre sus pies, hermanos. Do you want to stand to your feet, brothers? La resurrección Resurrection es una revolución ontológica, is an ontological revolution porque viene y cambia because it comes and changes el ser del ser the being of the being, humano. human being. Viene y nos cambia de adentro hacia afuera. It changes us from the inside out. Por eso Pablo escribió, That's why Paul wrote, si Jesucristo no resucitó, if Jesus didn't resurrect, entonces vana es nuestra fe. vain is our faith. Vana es nuestra fe. Vain is our faith. ¿En dónde está nuestra esperanza, hermanos? Where is our hope, brothers? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. In the resurrection of our Lord Jesus Christ. ¿En dónde está nuestra victoria para la vida? Where's our victory for life? En la resurrección del Señor Jesucristo. In the resurrection of our Lord Jesus Christ. ¿En dónde está nuestra fuerza cuando ya no podemos más? Where is our strength when we can no longer En la go on? resurrección del Señor Jesucristo. In the resurrection of the Lord Jesus Christ. ¿En dónde está nuestra fuerza cuando Judas nos está traicionando? Where is our strength when Judas is betraying us? Al mismo tiempo que la mujer lo está ungiendo. At the same time that the woman is anointing him. En la resurrección del Señor Jesucristo. In the resurrection of the Lord Jesus Christ. Y dicen los historiadores que aquel perfume que fue puesto sobre la persona de Jesús And the historian says that that woman that was putting the perfume on podía durar hasta 7 días could last up to 7 days, oliendo en su piel. smelling on his skin. Y Jesús está en la cruz. And Jesus is on the cross. Su cabeza, His head, su cuerpo, his body, sus pies his feet, todavía huelen al perfume de la mujer they still smell like the perfume from the woman que lo adoró en Betania. that worshipped him in Betania. Y en medio de la sangre, And in the middle of the y en medio blood, de los golpes de los romanos, in the middle of the beating from the en Romans, medio de las escupidas que le dio la gente estando en la cruz, in the midst of the spitting on the cross, en medio de las burlas y la vergüenza a la que fue sometido, in the midst of the shame and the making fun of, a Jesús todavía le sube Jesus is still de su rising cuerpo y de su piel from his body and his skin, el olor de la adoración. the aroma of worship. Todavía. Still, En un mundo tan descompuesto como el nuestro, in a dysfunctional world like ours, en un mundo de traición, in a world of betrayal, de pruebas y luchas, of struggles, todavía hay un pueblo there is still people que lo adora. that worship him, Somos nosotros, and that's us, la iglesia de Cristo. the church of Christ. Somos la iglesia de Cristo. We are the church of Christ. Es su resurrección It's his resurrection la que nos da esperanza. that gives us hope. Puedes estar pasando por el día miércoles o el día jueves o el día viernes o el día sábado, You can be passing by Wednesday, Thursday, Friday, or Saturday, pero es el domingo quien te da la esperanza. but it's Sunday that gives you hope. A lo mejor tú eres como Tomás. Maybe you're like Thomas. No, yo hasta que no meta mi dedo ahí en su costado, yo lo voy a creer. I'm not going to believe until I put my hand into his ribs. ¿Sabes qué te dice Dios hoy? Do you know what Jesus is telling you now? Viene, dale pues, Do it then. mételo. Put it in there. Si lo que necesitas para ser salvo es meterlo, mételo. If you need to put your finger in there to be saved, then put it in there. No tengo problema si tú no tienes fe. I don't have a problem if you don't have faith. Si lo que necesitas es meter el dedo, If you need to Vamos. put your finger in there, Vamos, let's mete. go. Let's go, put it in there. porque hasta para el incrédulo Because even for the one that doesn't believe, la resurrección de Jesús es la respuesta. resurrection of Jesus gives answers. Porque hasta el más ateo de los ateos Because the most atheist of the atheists necesita a Dios need God
para no creer en Él. to not believe in him. Es la resurrección It's the resurrection de Jesús of Jesus lo que le da la esencia, la fuerza what gives the essence and the strength a la vida del cristiano. to the life of the Christian. Cuando ya no puedas más, When you no longer can, cuando estés en la cruz, when you're on the cross, cuando te preguntes ¿y por qué yo? and when you ask yourself, why me? Cuando estés en el sábado sin respuestas, When you're on Saturday without answers, solamente piensa just think que después de un sábado that after a Saturday, siempre viene un domingo. there's always a Sunday. Solamente piensa Just think que después de un Judas que vende por 30 monedas de plata, after a Judas that will trade you for 30 coins of siempre hay silver, una mujer there's always a woman rompiendo lo mejor de ella misma breaking the best of her para adorar. to worship. Solamente piensa Just think que después de un Judas that after Judas, siempre viene una resurrección. there's always a resurrection. Esa es tu fe. That's your faith. Esa es mi fe. That's my faith. Por eso tienes que seguir caminando, That's why you have to keep walking, seguir agarrado de Dios. keep following by God. Eso sí, siempre mirando, Always siempre mirando, looking, siempre mirando, dije, always looking at hacia el God, domingo de the resurrección. Sunday of the resurrection. Siempre mirando a la victoria. Always looking at the victory. Deja de mirar hacia atrás Stop looking backwards para aquellas cosas. to those things. Comienza a mirar tu victoria. Begin to look at your victory. Comienza a mirar la tumba vacía. Begin to look at that empty tomb. Camina hacia la tumba vacía. Walk towards the empty tomb. Camina hacia el lugar Walk towards that donde place vas a recibir una palabra. where you're going to receive a word. No busques entre los muertos al que has Don't resucitado. look for the dead, the one that has Quiero que resurrected. levantes tus manos al Do you cielo. want to lift up your hands to the Yo no sé heavens? cómo veniste hoy. I don't know how you came today. Yo no sé si hoy es miércoles. I don't know if today is Wednesday. No sé si hoy es jueves. I don't know if today's Thursday. No sé si es viernes. I don't know if it's Friday. No sé si es sábado en tu vida. I don't know if it's Saturday in your Pero yo life. te vengo a dar la esperanza del domingo. But I came to give you hope of Sunday. Yo te vengo a decir I come to tell you que hay una victoria en la tumba vacía. there is a victory in the empty tomb. Que mires siempre hacia el domingo. That you always look at Sunday. Que la victoria ya ha sido ganada. That the victory has already been Hay won. una revolución There's a revolution del ser, from the being del ser humano. of the human being. Hay una revolución There's a revolution que te transforma that transforms de you adentro hacia afuera. from the inside out. Es la resurrección The de resurrection nuestro Señor of Jesucristo. our Lord Jesus Christ. Es la fe It's faith que te levanta cuando te that caes. picks you up when you fall. Es la fe It's faith que te sana cuando estás herido. that heals you when you're wounded. Es la fe It's faith que te da seguridad, that gives you security, que te da esperanza, que te da vida. that gives you life. Levanta tus manos en señal de victoria. Lift up your hands in sign of victory. Así como el ángel estaba sentado Like the angel was en sitting señal de autoridad, in a sign of authority. levanta tus manos Lift up your en hands señal de victoria, in sign of victory. porque siempre, Because always, siempre, siempre always, hay una mujer derramando perfume there's a woman pouring perfume al mismo tiempo, at the same time, el mismo día the same day, que hay un Judas that there's a Judas vendiendo por 30 monedas de plata, selling for 30 coins of porque silver. siempre Because always, hay un sábado there's a Saturday antes de que haya un domingo, before there's a Sunday. porque siempre Because always, hay una resurrección there's a resurrection después de after una cruz de dolor y vergüenza. of a cross of shame and pain. Esa es la fe que te sostiene. That is the faith that sustains you. Esa es la fe que te levanta. That's the faith that raises you up. Esa es la esperanza de Cristo. That is the hope of Christ. Esa es la esperanza de la resurrección. That is the hope of resurrection. La esperanza de la vida. The hope of life. Vamos, dale gracias al Señor en este momento. Let's go. Give God thanks in this afternoon. Vamos, levanta tu voz y dale gracias. Vamos, Lift your vamos, voice and vamos, give Him vamos, thanks. vamos. Let's go. Declara tu victoria. Declare your victory El Dios de los cielos to God of the es heavens. el Dios que siempre, siempre
It's the God that is always, tiene always un domingo has a Sunday después de un sábado sin respuesta. after a Saturday without answers. Adóralo, adóralo, exalta. Worship Him. Ahora puedes tú ser la mujer que quiebra el perfume a sus pies. Today you can be that woman that's putting perfume on His feet. Ahora tú puedes ser esa mujer Worship Him. You can be that woman que mientras un Judas traiciona, that while a Judas is betraying, tú puedas estar derramando perfume you can be pouring perfume a los pies del Maestro, on the feet of the Master, ungiendo sus cabellos. anointing His head. Este es el día This is the day en que Dios te da la oportunidad that God gives you the opportunity de derramar perfume a sus pies. to pour perfume over His feet. Esa es la victoria de la resurrección. This is the victory of Es resurrection. una revolución It's the revolution ontológica. ontological. Es una revolución It's the revolution del ser humano, of the being of the human being, donde eres transformado de adentro hacia afuera, where you are transformed from the inside de out, adentro hacia afuera. from the inside to the out. No importa lo que estás viviendo, It doesn't matter what you're going no through. importa lo que que has vivido, It doesn't matter what you have lived. no importa de dónde viene tu vida. It doesn't matter where your life comes from. Es la resurrección la que te da la esperanza. It's the resurrection that gives you hope. Ahí There está tu victoria. is your victory. Ahí está tu victoria. There is your victory. Ahí está tu victoria. There is your victory. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. En el nombre poderoso de In the Jesús. powerful name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén.